Vamos a comenzar el estudio del libro de los Reyes. Y hay que recordar en estos 50 minutos, recordar el título de ese curso, el resumen del Antiguo Testamento, porque vamos a cubrir mucha tierra, vamos a estudiar varios años en la historia de Israel. En el libro de Reyes está grabado la monarquía de Israel. Y hay una pregunta ahí en la pantalla: ¿dónde encaja esto en el plan de Dios para la redención del mundo? Porque se pierde en tantos detalles en estos libros de Reyes y Crónicas. Pero vamos a agarrar los principios más grandes con estos libros y vamos a ver qué es lo que Dios estaba haciendo, qué es lo que Él quiere que aprendamos por esta parte de la historia. Aquí encontramos más y evidencia que Dios escogió a Israel, les dio un lugar formal, oficial entre las naciones, y quería que Israel fuera luz y bendición. Aunque no encontramos mucho éxito, eso fue el deseo de Dios para ellos. Cómo respondió Israel por la historia, vemos que no respondieron muy bien como nación, pero sí había individuos que amaban a Dios y obedecían a Dios a través de toda la historia. Los primeros reyes de Israel fueron los primeros que mencionamos. Saúl unificó las tribus en una nación. David fortaleció y desarrolló el reino, y su hijo Salomón, que vamos a ver en esta hora, él disfrutó de un reino de paz establecido de su padre David. El libro escribió Jeremías. Fecha fue después de la caída de Jerusalén, y vamos a hablar de eso en esta clase. Alrededor entre 886 y 539 antes de Cristo. Vamos a ver que en la nación de Israel, en esa parte de la historia, habían 8 reyes buenos y 19 que eran malos, y vamos a ver la división más adelante. El propósito de estos libros es comunicar las responsabilidades del pacto, y realmente vamos a ver el fracaso, que no cumplieron. Israel no cumplió su lado del pacto con su Dios. Y se encuentra el tema: las bendiciones por obedecer, las maldiciones por desobedecer. El reino de Salomón está establecido en 1 Reyes 1-4, registra cómo se llevó a cabo la sucesión de David a Salomón. Pero de una vez, antesito de la muerte de David, encontramos un crisis, un problema, que uno de los hijos de David, quería tomar el lugar por sí mismo, sin que el rey establezca su lugar como rey. Este hijo, Adonías, se agarró de los cuernos del altar. Dice ahí, él había intentado tomar el lugar del rey, y mientras él estaba haciendo su fiesta como rey, la mamá de Salomón habló con el rey David, diciendo que el hermano de Salomón está tratando de tomar el lugar del rey, y ¿acaso tú habías designado a él como rey? Hizo una promesa que Salomón iba a ser rey, y en ese momento Dios estableció Salomón, y Adonías huyó. Tuvo miedo porque reconoció que David había establecido a Salomón como rey.
y dice en Reyes 1. En Reyes 1 a 50 que Adonías se agarró de los cuernos del altar. El lugar del altar fue considerado como un lugar de refugio. Escapaba y de miedo agarró los cuernos y quería salvarse de la justicia. Y Éxodo dice que aun si alguien está al lado de mi altar, tiene que pasar por el juicio. No puede escapar. Así pensaron como el altar como un lugar de refugio. Y David le dio, David había puesto a Salomón como rey, su hijo. Y Salomón tenía el derecho de juzgar a su hermano por tratar de tomar el lugar de rey, y lo perdonó. No podía participar en la monarquía, pero lo dejó vivir. Fue uno de los primeros actos de Salomón en su reinado. David, antes de morir, mandó a su hijo hacer ciertas cosas que tenían que ver con el reino de David, castigar a Joab, que era el segundo sobre su ejército de David. Castiga a él por derramar la sangre sin causa. Joab había matado a Absalón, el hijo de David, y David no quería que lo matara. Lo hizo de todas maneras. Y David mandó a Salomón castigarlo. También para mostrar bondad a los hijos de Barzillai. Barzillai, en el segundo de Samuel 17, había uno que ayudó a David en el desierto cuando huía de Saúl. Y quería mostrarle bondad a su familia. Y castigar a Simei por maldecir a David. Un relato en 2 Samuel 16. Simei salió del monte maldiciendo a David, tirándoles piedras, y David tuvo el poder y quizás se podría decir el derecho de matar a este hombre por haber condenado al rey. En el momento, David no le hizo nada, lo dejó confiándole en las manos del Señor, a ver si el Señor iba a usar este enemigo en la vida de David, pero no había ninguna razón por maldecirlo, y David mandó a Salomón castigarlo, y terminó matándolo como castigo de maldecir al rey escogido de David. David muere en los primeros capítulos de Primero de Reyes. Aquí está una tumba típica de los israelitas, donde enterraron miembros de las familias, algo bastante diferente de lo que hacemos nosotros, pero ahí está un ejemplo. Entonces ahí en capítulo 2 el reino fue establecido en las manos de Salomón, y él experimentó mucha paz en su vida, en su reino. Hizo muchísimas cosas, era un hombre muy sabio. Estableció la política exterior, tratados con otros países, usó el matrimonio para hacerlo. Se casó con mujeres de otras naciones, algo que fue prohibido de Dios en Deuteronomio. Y él sufre las consecuencias. Salomón comenzó su vida como rey en oración ante el Señor en el tabernáculo, pidiéndole algo. Y pidió, el Señor le iba a dar cualquier cosa que él quería como rey. En 1 de Reyes 3:7
Dice, ahora Señor Dios mío, has hecho tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Sigo en 3:8 de Primero de Reyes. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo, y esto es lo que pidió Salomón de Dios. Dios le dio permiso a pedir cualquier cosa que quería. Y esto es lo que pidió en 1 Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Podía pedir cualquier cosa y esto es lo que pidió. Y Salomón recibió sabiduría de Dios y también el Señor agregó muchísima riqueza. Por solamente haber pedido sabiduría, Dios le dio muchas otras cosas. La sabiduría de Salomón demuestra en juicio, en discernimiento. Dos rameras fueron presentadas a él. Ambos tuvieron niños. Uno de los niños murieron y las dos estaban diciendo que el que vivió era de ella. Y él con su sabiduría dijo que vamos a cortar el niño en dos y dar una mitad a cada mujer. Una mujer dijo que no, déjalo vivir, dé el niño a la otra mujer. Y la otra mujer dijo, no, está bien, divídelo y nadie lo va a tener. Salomón discernió que él que quería la vida del niño era la mamá verdadera. Y le dio a la mamá. Y muchísimas cosas de Salomón. Era un líder que sabía. Cuidaba a la nación y la hizo muy rico. Dividió el reino en 12 distritos administrativos. Tenía muchísima sabiduría para gobernar, organizar y construir una nación muy fuerte. Aumentó caballos y carros como los reyes de este mundo y falló en esta área. ¿Qué tal lo que dice en Deuteronomio, donde dice que el rey no debe aumentar caballos como de Egipto, porque Dios es el que protege y no debían confiar en su propio ejército. Algo buenísimo que hizo Salomón en este libro es hizo el templo. Hasta este momento había solamente el tabernáculo y por el deseo de David quería hacer un templo permanente para la presencia de Dios, pero Dios no le dejó hacer el templo y dio ese cargo a su hijo. David hizo las preparaciones, pero Salomón construyó el templo, un edificio bellísimo y rico. La construcción del templo comenzó a los 480 años después del éxito, el cuarto año del reinado de Salomón. Y con esta fecha, con ese número de 480 años después del éxito y el cuarto año de Salomón, podemos discernir que el año del éxito fue 1446 años antes de Cristo. Por el estudio de la arqueología sabemos cuál es el cuarto año de Salomón y podemos dar la fecha a los eventos de la Biblia. Tamaño del templo, 90 pies de longitud, 30 pies de ancho y 45 de alto. Fue un edificio enorme, grande, algo diferente de todo lo demás. Un lugar donde la presencia de Dios
estaba o mostraba su presencia. Ellos podían encontrar a su Dios, podían llevar su sacrificio ahí, y Dios quería darles algo para demostrar que Él vivía entre ellos. Y encontramos a Salomón y su oración en la dedicación del templo. Fue un día de fiestas, y cuando pasaron del tabernáculo hasta el templo, y la presencia de Dios quedó ahí con ellos. ¿Y qué enseña él? Encontramos una oración larga de Salomón aquí. Encontramos ahí que intercede por la gente, pidiendo la gracia y misericordia de Dios sobre Israel, perdón de su pecado. Encontramos elementos de adoración, confesión de pecado, y realmente es un muy buen ejemplo para nuestra oración, lo que encontramos de Salomón en la dedicación del templo. Y por la historia encontramos que eso fue un edificio de mucha riqueza y muy bello. Encontramos rastros de lo que Salomón hizo en esa parte de la historia en la arqueología, que él estableció fortalezas y casas lujosas, y sabía organizar a los obreros y dirigir los ingenieros, y tenían muchas capacidades para construir. Demuestra el cumplimiento de la promesa de Dios a Salomón, que iba a ser rico y honrado de manera única. Y eso es exactamente lo que hizo. Salomón fue reconocido como el más rico de toda la historia. Recibió toneladas de oro en su vida. 703,000 onzas de oro cada año. Y aquí encontramos unos datos del valor. 49 millones de dólares de oro cada año tuvo a Salomón. Un hombre rico, 49 millones en esos años. Riquísimo, más rico que cualquier otro hombre en toda la tierra. Y así era. Entonces, otra vez encontramos un hijo de David, hombre que servía a Dios, pero no era perfecto. En 1 Reyes 11, encontramos que tuvo muchísimas esposas. Debía buscar el número, disculpe, pero tuvo muchísimas esposas y concubinas, cientos de mujeres, y desviaron su corazón en su dedicación a Dios. Mujeres de otros países, mujeres que crecieron adorando a otros dioses. Y comenzó con sabiduría, comenzó bien, sirviendo a Dios, haciendo el templo, adorando, pasaba tiempo en oración, y demuestra que se puede comenzar bien, pero eso no garantiza que va a terminar bien. Y nuestra responsabilidad es dedicarnos todos los días, dedicarnos más y más, porque podemos comenzar bien, pero para terminar bien tenemos que continuar constantemente fiel a nuestro Dios. Y Salomón participó en idolatría. A varios dioses de esa época, Moloch, deidad amonita, a la cual los niños fueron sacrificados en fuego
Salomón participaba en adoración a ese demonio. Y aquí encontramos otra vez la opinión de Dios sobre las demás religiones en el mundo. No se puede adorar ni servir a Dios a su manera. Dios no nos recibe cuando vivimos de esa manera. Ok, ahora vamos a comenzar una parte de la historia bastante difícil y muy triste. Después de Salomón había una división en la monarquía de Israel. Fue predicho por el profeta Ahías y fue simbolizado por dividir su capa. Dios había comunicado a la gente de Israel que iba a haber una división. ¿Qué pasó con este Salomón? No terminó bien, no cumplió el pacto, se casó con incrédulas, un hombre sabio que hizo algunas cosas tontas que causó muchísimos problemas. Entonces nos preguntamos, al final de la vida de Salomón, el hombre más sabio, más rico de toda la historia, ¿cómo se podía evitar los fracasos de él? ¿Cómo podemos? Hay que reconocer la responsabilidad personal. Nunca llegamos al momento cuando estamos ausentes de obedecer la ley de Dios. Hay que tomar la responsabilidad personal, reconocer el pecado, confesar y arrepentirnos. Hay que evitar matrimonios con paganos. El Hijo de Dios no se casa con gente del mundo. Cristianos no se casan con gente que no creen, sin muchísimas consecuencias y dificultades en la vida. Un principio que Dios estableció desde el principio. Un hombre, una sola mujer. Y ahora vemos que debemos casarnos con otros que creen. Y está más... encontramos más información sobre eso en el Nuevo Testamento también. Y hay que mantener una visión bíblica del pecado. Y eso es lo que estamos perdiendo en nuestra sociedad. La gente no mantiene la Biblia como la autoridad, como la misma comunicación de Dios. Las iglesias están perdiendo eso y están sufriendo muchísimos problemas, muchísima división en la iglesia. Entonces, en el año 931, había una división dentro de la nación de Israel. Había 10 tribus que formaron una nación del norte y 2 tribus que formaron una nación del sur, que se llama Judá del sur y Israel del norte. ¿Por qué nos preocupamos con toda esta historia? Dios ha revelado, se ha revelado su carácter, sus mandatos, sus atributos a través de obras durante toda la historia. Durante toda esta historia encontramos características de nuestro Dios, en obras tanto como palabras. Y también, 1 Corintios dice, estas cosas fueron escritas como enseñanza para nosotros. Ahora, esta noche, estamos pasando por un resumen. Hay que volver a estudiar y examinar los detalles, porque hay muchas lecciones para nuestra vida personal. Muchísimo que podemos aprender. Entonces, la monarquía dividida. Reino del norte se llama Israel. Reino del sur se llama Judá. Esa división comenzó en 931 a.C. Los hijos de Salomón fueron 2 reyes. Un hijo fue al norte y otro hijo quedó en el sur. Y encontramos una división dentro de una nación, lo que debía ser una nación.
encontramos una división. Y eso comenzó realmente en la vida de Salomón. Sus hijos crecieron, vieron el ejemplo de su papá, que no era fiel a su Dios, no obedecía, aunque tenía mucha sabiduría y fue muy rico. Aprendieron un ejemplo que resultó en esto, una división en Israel. Recuerda que la nación comenzó con Saúl, después David y Salomón estaba unido, una sola nación. 931, la separación. Y experimentaron muchos años de conflicto, después entre los dos cooperación, después otro tiempo de independencia uno del otro, y al final del cuadro que está ahí, número 4, periodo de cautividad y dominación de otras naciones. Y vamos a ver estas naciones: Asiria, Egipto, Babilonia. Y todo ese tiempo ocupa los libros de Reyes, Crónicas y todos los profetas que vamos a estudiar en las semanas que vienen. Entonces ya estamos en la misma página. Estamos en el momento de la historia cuando hay una división, el reino del norte y el reino del sur. Entonces se encuentra un patrón, conflicto entre los dos, del norte y sur, alianzas entre el norte y el sur, y tiempo uno independiente del otro. El primero y segundo de Reyes. En todo este tiempo estaban vivos los profetas. Como dije, vamos a estudiar más adelante. Y mientras estaba dividido, había dominio por otras naciones sobre Israel. Encontramos otras naciones fuera, Siria, Egipto y Babilonia, que dominaron a Israel y los llevaron cautiverios. En periodo de conflicto después de 931 hasta 875, conflicto entre los dos. Hermanos de las tribus estaban atacando y matando otros hermanos dentro de Israel, unas tribus contra otras, hasta que establecieron una frontera entre las dos naciones, una frontera reconocida de los dos. La razón por todo esto: apostasía y desobediencia de Salomón. Ahí comenzó el periodo de conflicto. Circunstancias: Roboam se negó a aliviar la carga puesta sobre el pueblo. Roboam era el primer rey después de Salomón y su hermano se separó por esas circunstancias. Roboam debía aplicar menos carga sobre la gente y no lo quería hacer. Entonces había una separación bajo esas circunstancias. Jeroboam, el hermano de Rehoboam, estableció centros en el norte, centros del culto en Dan y Betel, que estaban más al norte de Jerusalén. Y cuando se separó de Jerusalén, se separó de su hermano, instituyó otra religión, otro sacerdocio y otra fiesta para celebrar la adoración de Dios. Entonces tenemos dos reyes, hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam. ¿Cómo se llamaba? Roboam. Los dos hermanos se separaron y hicieron esa frontera entre los dos. Eso encontramos mucha guerra entre los dos, mucha discusión, conflictos. Samaria era el capital del reino del norte. Recuerden, en el Nuevo Testamento los samaritanos vienen de allá, vienen del norte, vienen de la nación que se llamaba Reino del Norte, o sea, Israel. Y Samaria era su capital. Y de ahí viene ese nombre samaritanianos, sí, de Samaria. Y entre ese tiempo había alianzas también después. Comenzó cuando
Josafat hizo la paz con Acab, el norte con el sur, había tiempos de paz, alianzas fueron selladas por matrimonios de Atalía con Joram. Atalía era hija de Acab y Jezabel. Era una mujer que adoraba a ídolos de una religión bien fea y ella llevó eso al sur. Atalía se casó con Joram, el rey del sur de Judá. Entonces, Acab, uno de los reyes del norte, todos los reyes del norte eran malos. Ninguno de los reyes de Israel, reino del norte, ninguno de ellos adoraron a Jehová, a Yahvé. Todos eran malos. Los reyes del sur de Judá tenían algunos malos y algunos buenos. Algunos se rebelaron contra Dios, otros obedecían. Pero al norte no tenía ni uno que seguía a Dios. Adoraron a dioses falsos. Baal fue un dios del reino del norte, dios falso. Aquí encontramos la historia de Elías y Eliseo. El significado de sus nombres es algo centrado en Dios. Yahvé es mi Dios y Dios es mi salvación. Y ellos hicieron su ministerio como profetas en el norte contra la adoración de Baal. Eliseo y Elías y Eliseo eran profetas del reino del norte. Funciones principales de ellos. Fueron como abogados fiscales en el nombre de Yahvé. Condenaron a los reyes del norte. Condenaron la adoración de esos dioses, esos ídolos. Condenaron a ellos por haber establecido a otras religiones. Y había una historia cuando los profetas de Baal y Elías estaban en una competición, iban a ofrecer sacrificios y iban a hacer un sacrificio y dejar el Dios verdadero quemar su sacrificio, recibir su sacrificio. Y los dioses falsos no hicieron nada con el sacrificio de los profetas de Baal y Elías ganó esa competencia. Que Jehová, el Dios verdadero, recibió y quemó su sacrificio y mató a todos los profetas de Baal en el reino del norte. Encontramos algo interesante de Elías, que él fue llevado directamente al cielo, no murió en esta tierra. Era un hombre santo, obedecía a Dios y bajo circunstancias bastante difíciles. Y su ministerio, su vida fue un ataque contra la religión falsa y socavar las creencias y los poderes de los ídolos. Fue un desafío en la cara de los dioses falsos que supuestamente, según ellos, controlaron el tiempo y demostraron en ese evento con los profetas de Baal que el Dios verdadero es el que controla todo el fuego, el tiempo y la lluvia, y retiene o causa la lluvia, y había sequías, había tiempos de escasez en el norte, 3 años sin lluvia. A ver, ¿quién controla? Por la palabra del profeta de Dios, lo hizo dejar de llover y después de 3 años llovió otra vez por la palabra del profeta del Dios verdadero. Y demostró que Dios es el Dios que controla el grano y el aceite de oliva y todo el beneficio del tiempo, y no es ningún Dios falso. Y ahí entra un periodo de independencia con el asesinato de un rey malo,
y con la ejecución de Atalía, hija de Acab, la malísima, por los capitanes de Judá. Querían regresar a su Dios en este momento en la historia. Había 8 reyes en el sur que siguieron a Dios. Entonces, el reino del norte era tan malo que Dios tenía que juzgarlos. Aquí entra, y hay muchísimos detalles en estos libros, y quizás difícil seguir todos los detalles, pero ánimo, más adelante pueden volver a estudiar los detalles. Pero aquí menciona otra nación, Asiria, un poder bastante fuerte que Dios usó para buscar al reino del norte, Israel, y los llevó presos a su nación. Creció en potencia y Dios los trajo al reino del norte y llevó preso a los israelitas de Samaria. Deportaron a Siria y repoblaron Samaria con extranjeros. Y así era la gente en el tiempo de Jesús, gente mezclada de Siria y algunos de los judíos, y una raza mixta. Por eso los judíos los odiaban en el tiempo de Jesucristo, porque no era una raza pura el reino del norte. Profetas que escribieron durante esta parte de la historia, Oseas, escribió acerca de la apostasía de Israel y el amor de Dios. Y es interesante lo que se encuentra en los profetas. Es condenación por el pecado, pero se encuentra el amor de Dios en medio de esto. Isaías en ese tiempo escribió a Judá y Jerusalén, buscando Jerusalén por su pecado. Miqueas escribió sobre ambos reinos. Nahum escribió sobre el juicio de Nínive. Recuerda que antes el profeta Jonás fue a Nínive, una ciudad principal de Asiria, para darles una oportunidad de arrepentirse. Y se arrepintieron, pero después de Jonás, encontramos el profeta de Nahum, que escribió sobre el juicio de la misma ciudad que Dios usó para disciplinar a Israel. Y Sofonías, encontramos que él escribió sobre el día del Señor, sobre promesas de establecer a Israel de nuevo en el futuro. Vamos a estudiar todos esos libros más adelante. Entonces, Asiria llevó preso a Israel, el reino del norte, y Judá quedó como el reino solitario. Se encuentra en 2 Reyes 18 a 25. Entonces, Israel del norte fue llevado preso y quedó Judá solito por unos años. Había algunos reyes buenos, había algo de obediencia en el sur. Fueron llevados por Asiria en Israel. Sennacherib los llevó preso y también atacó a Judá en el sur, Asiria, y quería llevar a Judá preso también, pero no podía. Egipto también tuvo algo de dominio sobre Israel, y después creció otra nación, Babilonia, por el rey Nabucodonosor, y él conquistó a Egipto, y Babilonia llevó preso al reino del sur, a Judá. Ezequías, en el reino de Jerusalén, era un rey bueno que quería servir a Dios, y mientras Asiria trató de vencer a Jerusalén, fueron enterrados, y Ezequías encontró una manera de proveer agua para la ciudad. Un milagro de Dios por un rey que obedecía a Dios. Y se encuentra en la arqueología
inscripciones de Siloé. Y dice, esta era la manera de hacer los túneles. Hay evidencia de lo que se encuentra en la Biblia. Sennacherib era de Siria, la nación que llevó preso al reino del norte. Después, este mismo rey fue a Judá al sur y quería llevar preso a ellos también. En el año 700 los atacó, pero no los podía vencer y él tenía que regresar a Siria. Entonces, él no podía conquistar a Judá, pero sí llevó preso de los del norte. Y encontramos un dibujo de cómo atacaron ciudades, edificaron máquinas a poder tumbar la ciudad, atacar y entrar y conquistarla. Y hay evidencia de lo que pasó en esos años, tierra, piedras amontonaron para entrar a las ciudades. Y hay evidencia bíblica, evidencia de lo que se encuentra en la Biblia. Aquí vemos una manera que los de Asiria tenían para escribir, y de este rey encontramos algo escrito sobre un rey de Judá. Dice, en cuanto a Ezequías, el judío, hice un prisionero en Jerusalén. Lo encerró. Sí pueden encerrarlo, y dice, como un pájaro en una jaula. Entonces, este rey extranjero escribió sobre la historia de su intento en Jerusalén, pero no podía conquistarlos. Egipcio también tuvo una influencia, dominaba por un tiempo a Israel, y después encontramos que Babilonia aumentó en poder, conquistó a Siria y también a Egipto, y ellos llevaron preso a Judá, el rey del sur. Murió el Josías del sur. Faraón instaló a Joacim como rey, un rey extranjero, estableciendo un rey de Israel. Así fue la condición de Israel en esos años. Caos, guerra, violencia, ataques, muchas personas llevadas presos. Todo esto fue por las consecuencias de no seguir a su Dios. Miles de personas matados, abusados y fueron llevados presos. El profeta del sur, mientras Judá fue llevado preso a Babilonia, fue Jeremías. Él escribió ahí mismo desde Jerusalén. Mientras todo eso sucedía, él escribió sobre el juicio inevitable de Dios y el rebelde Judá. Habacuc se escribió sobre la santidad de Dios para juzgar a Judá por medio de Babilonia, que los llevó preso. Babilonia venció a Egipto, también a Siria, y fue la potencia mundial en el año 600 a.C. Encontramos un mapa. Babilonia se rebela contra Siria. Antes Asiria era más grande, y Babilonia y Media conquistan a Nínive, el capital, y Harán cae en manos de los babilónicos. Entonces, cuando Judá fue llevado preso, o sea, el reino del sur, Judá, fue llevado preso, Daniel fue llevado, Ezequiel fue llevado, Jeremías quedó en Jerusalén. Encontramos el libro de Daniel que él escribió, vivió en el corte de Babilonia, y que encontramos esa historia en el libro de Daniel. Ezequiel también estaba en Babilonia y comunicado fuera de la ciudad capital, y comunicó a los exiliados mientras estaban
presos en Babilonia, Ezequiel escribió a ellos. Jeremías quedó en Jerusalén, no fue llevado. Quedó en Jerusalén y escribió como profeta desde allá. Y el templo fue destruido por Babilonia en 586. Un momento de muchísima tristeza para los judíos, de que su templo fue destruido por una nación extranjera. Entonces, básicamente, como resumen, eso es lo que se encuentra en Primera de Reyes y Primera y Segunda de Reyes. Y después tenemos 1 y 2 de Crónicas. Y cuando uno lee los 4 libros, se encuentra casi la misma historia. Pues se encuentra la misma historia, con algunos detalles diferentes. Y no vamos a pasar mucho tiempo en Crónicas, porque es una descripción de lo que acabamos de encontrar en Primera y 2 de Reyes. Este maestro hace la pregunta, ¿por qué necesitamos crónicas si Reyes cuenta la misma parte de la historia? Crónicas está escrito después de todo esto. Sucedió todo eso y Crónicas fue escrito años después. Después del cautiverio de Babilonia, fue escrito Crónicas. De otro punto de vista, de más allá en la historia, escribió para enseñar a los que regresaron de Babilonia que no vuelve en las mismas problemas. Crónicas fue escrito años después, de otro punto de vista. El contexto de Crónicas es lo mismo que Reyes. Israel fue llevado hasta Siria, Judá fue llevado hasta Babilonia. Después de 70 años regresaron a Judá. Y Crónicas fue escrito para los exiliados que regresaron, comunicando que, mire, esto es lo que pasó. Hay que recordar por qué fuimos llevados a Babilonia. ¿Por qué pasamos 70 años allá? ¿Por qué sucedió todo esto? Fue escrito con ese propósito, hacerlos recordar. Datos. La tradición lo atribuye a Esdras, un profeta, no, un escriba, después del exilio, compuesto después de 450. Escenario desde Saúl hasta el decreto de Ciro cuando regresaron a Jerusalén y a Judá. Y quería establecer una base espiritual para los que regresaron a Jerusalén. Y otra vez el tema, el mismo de Reyes, la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Muchísimos detalles en estos 4 libros en 50 minutos. Pero espero que agarraron los principios más importantes. Dios sigue fiel a sus promesas, establece lo que quien él quería establecer, queda fiel a sus promesas, pero durante la historia encontramos bendiciones por obedecer, maldiciones y consecuencias por desobedecer. Aunque nosotros no estamos bajo el mismo pacto, se encuentra en nuestro Dios los mismos principios. Experimentamos el favor de Dios en obedecer y disciplina y consecuencias por desobedecerle. Ahora, vamos a entrar en el tiempo de plática, tocando las preguntas. Y enfóquense en los detalles de estos libros para encontrar la aplicación para nosotros, porque fue escrito para nuestro aprendizaje.